Buenas noches. Ustedes saben que la semana pasada el Senado dio por aprobado, Cristina Kirchner dio por aprobado un proyecto para crear una comisión investigadora de Vicentín y el Banco Nación, sobre todo por los préstamos que el Banco Nación le dio a Vicentín. Se hizo con mayoría simple y según el reglamento del Senado eso debía tener los votos de los 2/3. De ese tema vamos a hablar con el senador Luis Neidenhoff, que ya está, como ustedes lo ven, en su casa para hablar de este tema largamente. Pero antes de ir a él vamos a hablar con dos médicos sobre la situación que está pasando con la pandemia en la Argentina y sobre todo en el área metropolitana, que el miércoles, ustedes saben, empieza una nueva cuarentena que va a durar 15 días. Ya hoy los controles eran muy estrictos, así que, digamos, no son 15 días, son un poco más, tal vez 3 semanas en reales de cuarentena nueva que tenemos. Voy a estar con el doctor Edgardo Trivisono, que está acá conmigo, y con el doctor, que es sanitarista, el doctor Trivisono, y con el doctor Martín Stibujevski, que es infectólogo y jefe de internación del CEMIC. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué pasó para que después de más de 100 días o de 100 días de cuarentena estemos con el grado de contagios que hay actualmente? Es decir, quiero preguntarles si algo se hizo mal a los dos. Bueno, buenas noches, Joaquín. A ver, es verdad que cuando estuvimos acá, no sé si al principio de todo. Sí, el 16 de marzo, justamente, claro. había 65 casos, claro, y 2 muertos en Argentina. Y todavía no habíamos entrado el 19, entramos en cuarentena. En la primera cuarentena. Exactamente. Bueno, a partir de ahí se hizo una cuarentena estricta por 15 días, donde todo el mundo respetó. Se siguió posteriormente con la cuarentena. ¿Cuál era el objetivo? Obviamente, que inclusive lo habíamos conversado, y una de las preguntas muy buenas suyas fue, después de los 15 días, ¿vamos a seguir? Bueno. Seguimos. Claro, por eso seguimos y ya casi son 100 días, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos, se siguió con la cuarentena, pero, a ver, yo quiero decir una cosa fundamental. La cuarentena sirve para enlentecer los contagios, aplanar la curva, ganar tiempo, como se hizo en ese momento, sabíamos la situación del sistema hospitalario, el problema de las camas de terapia intensiva, teníamos 8.500 camas en ese momento, que hoy llegamos a 11.500. Se tuvo que reequipar, porque la verdad la situación sanitaria o del sistema de salud argentino era muy frágil. Es decir, ahora, ¿qué pasó? Hicimos eso, pero no es la única herramienta que hay. En el mundo está probado. Es decir, cuando uno mira, nosotros tuvimos la suerte de mirar la película. Con anticipación. Exactamente. Y los países que tuvieron éxito aplicaron cuarentenas, muchas estrictas, otros no tanto, más flexibles, pero con una importante cantidad de testeos. Ahora, quiero aclarar que no es solo testear por testear, porque hay países que testearon mucho y no les ha ido tan bien. Es decir, que lo importante acá, cuando nos estábamos preparando en ese momento, me parece que se pensó mucho en el fortalecimiento hospitalario, en poner las camas de Tecnópolis, pero no se pensó en algo fundamental, que es la estrategia de atención primaria. Que es el testeo. Claro, es decir, el testeo es salir a buscar los casos, aislar los contactos, detectarlos, bloquear los focos, seguir, muy importante, los contactos estrechos. Claro. Y en ese momento, cuando teníamos la mayoría de casos importados y empezaba a haber recién los primeros casos de contactos locales. Entonces era mucho más fácil haber hecho eso. Lo que pasa es que en ese momento aparentemente o no teníamos todos los kits que necesitábamos o no teníamos los equipos de salud comunitaria, porque estos son equipos que hay que formar, una cuadrilla, digamos 4 o 5 personas, que se las entrena epidemiológicamente para salir a detectar los casos, bloquearlos y después todo un rastreo. Ahora, llegamos a esta situación después de 100 días, donde evidentemente, como sabemos, la situación del AMBA
sabíamos que se instaló en los barrios vulnerables. A partir de ahí empezó el plan Detectar, que es justamente de esto que estamos hablando, en la ciudad de Buenos Aires. Pero hubo 2 meses anteriores que sabíamos que teníamos 1.800 barrios vulnerables en la provincia de Buenos Aires, 30 en la ciudad, es decir, y que fue saltando, y eso era caldo de cultivo, era motivo de preocupación, que habría que haber, digamos, empezado antes. Yo creo que hubo una demora en ese sentido. Entonces, ahora, en este momento, realmente la curva se aceleró, inclusive porque el pico se atrasó por la cuarentena que fuimos llevando, y justamente, digamos, volvemos a una cuarentena estricta por el peligro ahora del colapso de las camas de terapia intensiva. Es decir, pero también me parece que si todos hacemos un nuevo esfuerzo, porque la gente está fatigada socialmente, económicamente, psicosocial, el problema emocional, me parece que el gobierno, es decir, las autoridades jurisdiccionales, tienen que hacer sus deberes, que es robustecer mucho esto que te estaba diciendo, es decir, salir a detectar los casos, bloquearlos, porque si no, no se va a contener del todo. Es decir, ya es muy difícil que en estos momentos que tenemos la mayor cantidad de circulación comunitaria, hacer este trabajo. Vamos a dejarle la palabra un poquito a Martín. Martín, ¿cómo coincidís con el doctor Trevisono? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, aprovecho para saludar a ambos. Y sí, coincido. La verdad que es cierto que acá hay una medida que fue exitosa, que fue la cuarentena precoz. Estamos todos de acuerdo. No teníamos el sistema de salud preparado para una curva disparada, como dijo Edgardo. Y bueno, ahora tenemos 100 días de una cuarentena inicialmente estricta, después más relajada. Y estamos viendo, si bien no es una curva que se ha disparado, estamos viendo una aceleración de casos. Como dijo bien Edgardo, la mayoría de los casos hoy en día son comunitarios, ya no son más por contactos estrechos. Primero fueron importados, después la mayoría fue de contactos estrechos y ahora la mayoría es comunitaria. Hay gente que no reconoce un contacto y que se ha infectado con el virus. Y sí, estoy de acuerdo, la cantidad de testeos que se hizo podría ser más alta. Argentina testea 7.6 habitantes por cada 1.000, y si uno lo compara con Estados Unidos, que no tuvo una estrategia nada exitosa, como bien sabemos, pero hoy en día Estados Unidos está testeando aproximadamente 94 cada 1.000, o sea, 12 veces más que nosotros o más. Nosotros estamos testeando un nivel de testeo como testea Perú, que es 7.4 por cada 1.000 habitantes. Brasil ha testeado menos que nosotros, tiene 4 por cada 1.000 habitantes, así que sí, evidentemente el testeo es algo que se puede expandir y se puede mejorar. Estoy de acuerdo en eso con Edgardo. Y ahora con el testeo solo tenemos un denominador más adecuado y entendemos mejor la geografía del problema, pero no resuelve el problema. Si nosotros testeamos, tenemos que aislar a esos pacientes de alguna forma, sea dentro del sistema de salud o en sus domicilios, en el caso de que el sistema de salud no tenga capacidad de absorber los casos. Y la cuarentena no es un remedio, como ustedes saben, es una prevención para que no se dispare la curva. Ahora bien, dicho esto, no va a haber una vacuna antes del invierno del año que viene. Y creo que nadie puede pensar que una cuarentena va a durar un año. Entonces, me parece que ahí es donde hay que elaborar un plan entre todos para ver cómo se puede relajar la cuarentena sin exponer a la gente que tiene más riesgo de morirse por esto. Hay informes publicados en revistas prestigiosas como Science, que es una de las mejores revistas de ciencia del mundo, mostrando que los países que tienen un income, o sea, un ingreso per cápita que sea bajo o moderado, y en los moderados tal vez podemos incluir a la Argentina, no quiero incurrir en cosas económicas porque no soy economista, tienen menos casos de camas ocupadas en terapia intensiva por pacientes de coronavirus, porque tienen una población donde tienen más jóvenes que viejos, en el buen sentido. O sea que la gente de más edad predomina poblacionalmente o es más importante a nivel poblacional en países de alto ingreso. Así que, bueno, está bien la cuarentena y estaría bien empezar a pensar entre todos un plan
para después de la cuarentena, porque esto no va a terminar con estos 17 días, porque va a seguir y porque aunque venga meses de más calor, si esto se prolongará más, Brasil tiene un clima mucho más cálido que nosotros y ya ha pasado excelsamente el 1.000.000 de casos y más de 50.000 muertos. Así que la cuarentena nos da tiempo para prepararnos y después hay que tener una estrategia inteligente de testeo y ver realmente quién estamos dispuestos a que se enfermen, porque esto no se va a solucionar solamente quedándonos en casa, si bien es la medida que podemos tomar por el momento. Martín, lo que está diciendo es que esta cuarentena no termina el 17 de julio como estaba previsto, sino que se va a extender más allá del 17 de julio, tal vez con otras modalidades, pero vamos a seguir en cuarentena. Esto es lo que usted está pronosticando, ¿no? Bueno, a ver, yo no tengo ninguna influencia en las decisiones políticas que se toman. No, digo desde el punto de vista médico. Pero desde el punto de vista médico, la solución, desde el punto de vista médico, Joaquín, es una solución sencilla. Se quedan todos en casa, no sale nadie y con esto el virus va a circular mucho menos. El problema es que, ¿cómo hace un país para seguir alimentándose, cuidando a la gente y demás, si no hay actividades laborales y todo lo que estamos viendo con la cuarentena, que también tiene sus efectos, hay que decirlo, esto no es una medida perfecta. La cuarentena, hay artículos de Lancet o revistas muy buenas donde se ve el grado de estrés postraumático, ansiedad, agotamiento emocional asociado a fenómenos de cuarentena en el mundo, ¿no? Así que sí, no es una solución perfecta, nos da tiempo para, como decía Edgardo, aplanar la curva, pero en algún momento vamos a tener que tener una estrategia distinta, me parece, para empezar a pensar cómo relajar esta cuarentena para que la gente que no tenga riesgo pueda empezar a hacer sus actividades laborales, ¿no? Así que es esto. La verdad que es una medida muy valiente, se tomó una medida muy valiente, pero ahora hay que pensar a futuro cómo se va a hacer, porque esto no lo vamos a poder mantener un año y pico, ¿no? Es la sensación que tiene un médico que no es economista. Edgardo, dos preguntas sobre cosas que dijo Martín. Una que no debería terminar desde el punto de vista médico la cuarentena el 17 de julio, sino que debería prorrogarse. Y la otra son las consecuencias de la cuarentena, no en la salud física, pero sí en la salud psicológica de las personas, ¿no? Sí, es muy importante lo que apuntó Martín. Yo creo que si estamos volviendo a fase 1, no esperemos... No lo dicen, pero estamos en fase 1. ¿Sí? Claro, es una fase 1 prácticamente, una cuarentena estricta. Entonces, no esperemos que el 17 al otro día se vuelva a flexibilizar todo, eso no va a ocurrir. Es decir, vamos a seguir con cuarentena, tal vez como bien decía Martín, que tiene que ser mucho más inteligente. Hay una cosa que es muy importante, mientras que no llegue la vacuna o un medicamento que realmente solucione cure el problema, vamos a tener que convivir con el virus, Joaquín. Entonces, convivir con el virus, ¿cuál va a ser? Fíjate vos el caso de Uruguay. Un país que aplicó una cuarentena inteligente, donde le dio responsabilidad social a la gente y a sus individuos. Está bien, son 3,5 millones en una superficie como la de la provincia de Buenos Aires, y hizo testeos. Ellos tienen 18.000 testeos por millón de habitantes y nosotros tenemos 7.500. Pero ahí hubo una responsabilidad, es decir, que vamos a tener que mantenernos con el distanciamiento físico-social, con el uso de la máscara y el lavado de manos, todo lo que sabemos y aprendimos, porque esa es la única forma, mientras que no aparezca la vacuna o sea eficaz, de poder ir liberando. Ahora, eso va a depender de cómo evolucionen también la curva, si realmente se aplana, cómo esté el sistema de salud, porque esto se hace para desestresar, sobre todo las terapias intensivas. Y como bien decía Martín, si el promedio de la Argentina de los infectados son 36 años, esos pacientes generalmente, raramente, casi nunca llegan a terapia intensiva. Hay que cuidar, obviamente, a los de riesgo. El promedio de mortalidad acá es 74 años. Y bueno, es lo que, digamos, cuando liberemos seguramente tendremos que seguir pasando las fases, porque esto también va a depender de dos cosas fundamentales. El R sub 0 famoso, a ver si podemos llegar a menos de 1, eso quiere decir que va a declinar.
ver la curva y ver la duplicación de casos en el tiempo. Hoy no estamos tan mal como al principio. Cuando estábamos acá el 16 de marzo, se duplicaba cada 3 días los casos. Lo que pasa que, obviamente, el volumen no era el mismo. Eran pequeños. Exactamente. Ahora, la otra cuestión que bien señalaba Martín, los efectos colaterales de la cuarentena. Está comprobado, y creo que fue acertado dejar los paseos para los chicos, sobre todo, porque se están viendo regresiones de todo tipo, se está viendo aumento de abuso de alcohol, se está viendo depresión, es decir, todos unos efectos, y aparte hay un aumento de mortalidad colateral que no la sabemos, pues nosotros nos registramos como Reino Unido, que dice, bueno, tenemos tanta cantidad de muertos, más de 45.000, pero sabemos que a su vez, comparando con el año pasado, tenemos 20.000 muertes más relacionados al tema COVID. Claro, por la cuarentena, porque, Claro, porque no se trataron algunas enfermedades que son graves. Hay cardiólogos, yo converso, y dice, bueno, disminuyeron las consultas, tenemos más cantidad de infartos. Entonces, cuando uno planifica en salud, y desde el punto de vista sanitario, yo como sanitarista, no tengo que tener solamente, con todo el respeto a los infectólogos, tener una mirada solamente infectológica. Yo tengo que ver, la salud se define como el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, si yo no pongo, es un delgado equilibrio muy difícil, nadie tiene la fórmula mágica, pero si yo no pongo en la balanza todo eso, tengo que evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Ahora, una pregunta que le quiero hacer a los dos. Yo lo que veo es que todavía acá en la Argentina el número de muertos sigue siendo bajo con respecto a los contagiados, número de muertos diarios, ¿no? Esto se debe a que el virus está menos agresivo que antes, porque yo veía los países, por ejemplo España te llegó a tener 900 muertos por día, pocos días, pero tuvo 900 muertos por día, cosa que acá estamos lejísimos de esa cifra. O hay alguna cosa que se está incubando con estos nuevos contagios y que la conoceremos dentro de 20 días o un mes con números de muertos. Pero quiero primero la opinión de Martín. Bueno, la verdad que es una buena pregunta. La tasa de letalidad argentina, que son los pacientes que lamentablemente han muerto con respecto a los casos diagnosticados, ronda el 2%, que es una tasa aceptable para lo que se ha visto en el mundo. Ninguna muerte es aceptable, ni obviamente que, bueno, pero sabíamos que esto iba a pasar y ahora esto tiene que ver con el denominador, ¿no? Esta es la tasa de letalidad porque diagnosticamos más de 60.000 casos en Argentina. Ahora, si tuviéramos un testeo más amplio, probablemente la tasa de letalidad fuera menor todavía porque hay gente que debe estar asintomática con el virus y que no estamos diagnosticando en la medida que los testeos todavía no son tan masivos, a pesar de que se han ido incrementando, ¿no? Hay que celebrar que creo que ayer eran más de 7.000 testeos y la curva de testeos se ha ido incrementando y aumentando, pero bueno, nunca es suficiente para nosotros, siempre nos gustaría poder testear más, pero la tasa de letalidad ronda en lo que ha rondado en países de primer mundo. Y no creemos, yendo a tu pregunta, Joaquín, que el virus sea más agresivo. Creemos que tiene que ver con dos cosas. Una, el denominador que uno usa. Cuanto más testea, más casos tiene. Y la letalidad baja, porque muchos de esos pacientes tienen enfermedades nimias, leves o asintomáticos. Y lo segundo es el estándar de cuidado, ¿no? Cómo cuidamos a la gente. Así que vos pensás que hoy en día en los hospitales, nosotros en Capital Federal, en CEMIC, por ejemplo, internamos gente con síntomas que no requieren una internación si no fuera por la cuestión epidemiológica. O sea que el sistema de salud, si esto se desbordara, Dios quiera que no, tendría más capacidad de respuesta porque todavía tiene camas de terapia intensiva y también tiene todas las camas de internación general hoy ocupadas por pacientes que el hospital funciona como un centro de aislamiento más que como un centro de atención de la patología con la que viene el paciente. Así que todavía hay cosas que podemos hacer, pero el virus no está más agresivo, el virus tiene diferencias de secuenciación en distintas regiones, pero todavía, que yo sepa, ninguna de estas pequeñas diferencias se asoció con mayor mortalidad o mayor agresividad del virus.
Edgardo. Sí, es como dice bien Martín, la tasa de letalidad es el 2%, es una tasa aceptable. A medida que aumenta el denominador, si te tuviera 100.000 casos y se mantiene más o menos la mortalidad, te sigue bajando. Ahora, en comparación, si uno lo toma por millón de habitantes, Argentina tiene muchos menos muertos que muchos países, inclusive países de Latinoamérica que tienen cosas en común con nosotros. Es decir, Chile, Perú, Ecuador, bueno, ni que hablar Brasil. Yo creo que eso influyó dos cosas fundamentales. Una, la cuarentena anticipada y el tiempo de cuarentena que hicimos. Segundo, que cuando ataca los barrios vulnerables, salvo cuando atacó los geriátricos, que eso es una cosa muy importante, que tendríamos que haber hecho testeo, lo habíamos dicho creo el 16 de marzo, al personal y mismo a la gente de los geriátricos. Ahí está la población vulnerable, pero que son los que realmente después entran en terapia intensiva y fallecen muchas veces, otras no. Pero al tener 36 años, en general, vuelvo a repetir, eso disminuye la mortalidad. Es decir, que Argentina en ese sentido, con la cuarentena que se hizo, logró esto, que no es poco. Claro, es la situación de un país claro, que venía realmente arrasado, con un sistema de salud que realmente ahora escucho hablar de la salud pública, durante muchos años realmente lamentablemente no se miraba para otro lado. Y bueno, por lo menos, digo, en nuestra situación, que no es un país con grandes recursos, que tiene una pobreza cada vez más importante, con toda la situación socioeconómica que vive el país, en realidad en ese punto diría que obviamente cada muerto es irreparable, cada muerte, pero estamos bastante bien en comparación con muchos países, ¿no? Bien, les agradezco a los dos que del Estado. La semana pasada Cristina Kirchner dio por aprobado un proyecto para crear una comisión bicameral de investigación de los créditos supuestamente del Banco Nación a Vicentín durante el periodo del expresidente Mauricio Macri. La aprobación fue por mayoría simple, pero según el reglamento del Senado, esas comisiones bicamerales deben ser aprobadas por los 2/3 de los senadores, y lo tenemos al senador Luis Naidorov, que es el presidente del principal bloque opositor de Cambiemos o Juntos por el Cambio. Y buenas noches, senador, el gusto de verlo y de escucharlo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que pasó en el Senado? Porque además tengo entendido que cuando vos pediste la palabra, la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta Cristina Kirchner, apagó el sistema de videoconferencia. Entonces, quiero ver tu visión global de lo que pasó ese día, no solo con la comisión bicameral de investigación de Vicentín, sino también qué pasó con ella y la oposición en el momento en que ustedes querían plantear una disidencia. Bueno, a ver, primera reflexión, el sistema de virtualidad en el Senado como consecuencia de la emergencia generada por la pandemia es un mecanismo excepcional que requiere necesariamente de acuerdos políticos y de respeto a las reglas. Nosotros aprobamos un protocolo para funcionar en el marco de esta emergencia por unanimidad, donde limitamos los temas, Joaquín, exclusivamente a la pandemia, con las consecuencias sociales, económicas que nos golpean el día a día. Esta regla se rompió, la quebró el Frente de Todos, cuando el kirchnerismo, lógicamente con la conducción de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, impuso una agenda con sus sectores duros en el Senado, que nada tienen que ver con lo que se había acordado. Arrancamos con el tratamiento de la Comisión Bicameral de Deuda, este tratamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda de Vicentín con el Banco Nación, con dos miradas, digamos. En primer lugar, como una especie de imposición, de una impunidad y revancha que es muy afecta a los intereses del kirchnerismo. Y me parece a mí que esta pandemia, así como yo escuchaba que tiene efectos colaterales en materia de salud,
cuando la gente está obsesionada en el día a día por lo que ocurre. Bueno, en materia institucional hay algo que se mantiene inalterable y que tiene que ver con una voracidad de estos sectores del kirchnerismo que no cesan. Entonces yo te diría, en primer lugar, bueno, está sujeto a reglas que se quiebran, a reglas de convivencia que son imposibles de sostener cuando no existe la voluntad recíproca de un cuerpo. Y cuando se trató Vicentín, se trató de eso, de la intención de crear una comisión bicameral que requería de 2/3, no lograron los 2/3. Lo único que pretendíamos cuando se terminó la votación es dejar en claro que no se obtuvo esa mayoría calificada que exige el reglamento, y la presidenta no tuvo mejor idea que desconectar los audios y se generó una especie de apagón informático, es decir, se desconectó el sistema por el cual rige el sistema de virtualidad en el Senado. Por lo tanto, es una sesión viciada por donde se la mire. Y así, digamos, hoy, en plena emergencia, cuando nosotros observamos los enormes esfuerzos de una sociedad, con las pymes que se cierran, con sectores que no saben cómo cerrar el día a día, bueno, asistimos a un lamentable espectáculo donde las instituciones día a día prácticamente generan un retroceso enorme en el Senado de la Nación. Ahora, senador, si ustedes dan por que no ha sido aprobada esa comisión, pero a la vez la presidenta del cuerpo dice que está aprobada, ¿cuál es el recurso que quedan? ¿Van a ir a la justicia? ¿Van a hacer algún recurso judicial para impugnar esta comisión? Primeramente advertimos, hemos enviado una nota al presidente de la Cámara de Diputados y de cada bloque de diputados informando de esta situación excepcional, que no se reunió la mayoría calificada para que diputados lo traten. También lo enviamos a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero lógicamente que nosotros vamos a recurrir a la vía judicial, pero no para judicializar la política, que se entienda, Joaquín. Es decir, acá se trata de una sanción que no es tal, de una media sanción que no cumplió los requisitos que prevé la ley de fondo. Entonces, ¿por qué se exige una mayoría calificada para crear una comisión investigadora? Bueno, porque cuando se crean comisiones investigadoras, prácticamente uno está al límite, siempre al límite de avasallar derechos individuales. Acá se trata de una causa donde tenés un juez que investiga. Existe una investigación en curso con respecto a los créditos otorgados por el banco con Vicentín. El Banco Nación es querellante en esa misma causa. Hay auditorías, el Banco Central audita el accionar del propio Banco de la Nación Argentina. Y con todo un andamiaje institucional que funciona, el kirchnerismo avanza con esta idea de crear una comisión investigadora. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en la Argentina, cuando el presidente de la República, con una senadora que tiene que ver con un brazo político directo y ejecutor de la presidenta de la República, anuncia que van por la expropiación, estamos en un proceso de marchas y contramarchas, con el temor que genera en la propia sociedad el hecho de ir por la propiedad privada. Bueno, nosotros no estamos dispuestos, por lo menos en el Senado, de dejar que este avasallamiento, digamos, que las peores prácticas del pasado retornen con mucha fuerza. ¿La manera de conducir el Senado de Cristina Kirchner es siempre así? Bueno, es novedosa. Primero, Cristina nunca condujo el Senado. Siempre cuando le tocó fue senadora de la República. El problema que tenemos es que su personalidad, no asume que su rol de conductor implica conducir el Senado, respetar tiempos, respetar el uso de la palabra y fundamentalmente tener apego al reglamento. Lo que tenemos es una conducción, en realidad una conducción que desde el Senado no conduce el Senado, sino que pretende estar en cabeza del propio Poder Ejecutivo. Y esta es la crisis política que hoy tenemos y que se tiene que resolver en el ámbito del gobierno. Porque en realidad lo que estamos discutiendo es quién conduce la agenda política en la Argentina. La agenda política en la Argentina, que tiene que ver cómo damos respuestas a una situación de crisis, realmente de colapso en materia de salud y en materia económica, bueno, no es la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. La agenda de la presidenta son los tiempos que corren en función de reformas judiciales que quedan a mitad de camino, muchísima impunidad,
lo vemos con la pandemia que nos habilita para las prisiones domiciliarias de Vudú, la pensión de Vudú con los recortes a los jubilados. Entonces, bueno, estas son las cosas que hoy nos pasan y que realmente lo que se ve, me parece a mí, es un gran desencanto de una inmensa mayoría que votó otra cosa, fundamentalmente que quizás pensaba en un Alberto Fernández conduciendo una transición, y vemos un Alberto Fernández que está muy lejos de la moderación que exige la República. ¿Vos pensás que hay un gobierno bicéfalo en el país? Es decir, con no, yo creo que hay una conducción política, no. Hay una conducción política que la tiene el kirchnerismo. Hay un gobierno que segmentó, yo te diría, la distribución de los acompañamientos previos a la elección. Una segmentación la tiene la Cámpora, algunos sectores afines al propio Alberto Fernández, otros sectores afines a Sergio Massa, pero la realidad es que no hay gobierno, no hay rumbo económico, no hay rumbo. ¿Cuál es la hoja de ruta clara? La que se ve en el Senado: impunidad, revancha, redoblar la apuesta, poner en riesgo justamente la vulneración permanente de derechos. Yo creo que hay una pérdida de derechos en el marco de la pandemia, estos efectos colaterales en materia de salud. Yo puedo decirte, te puedo enumerar los efectos colaterales en materia de pérdida de libertades, pero no hay conducción bicéfala, hay una sola conducción política, que es la de Cristina Fernández de Kirchner. Y quizás el desencanto de los que acompañaron en un presidente para encontrar moderación, pero bueno, nos encontramos con un presidente que añora un pasado que no tiene retorno en la Argentina. Senador, te quería hacer una pregunta. Vos que estás ahí, que se han creado varias comisiones o se han agregado temas a comisiones de seguimiento referidas siempre al gobierno de Mauricio Macri. ¿Vos crees que hay una persecución contra el expresidente Macri? Absolutamente contra Cambiemos. Yo no personificaría en Mauricio Macri. A mí me parece, hay un tema central que tiene que ver con la lógica de funcionamiento del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner está convencida que cuando los ciudadanos acompañaron a la fórmula Fernández-Fernández, esto ha implicado una especie de indulto social. Ese indulto social viene de la mano del perdón. Y el perdón, para Cristina Fernández de Kirchner, implica el retomar una agenda que quedó trunca con la derrota electoral del 2015. ¿Cuál es la agenda que quedó trunca? La reforma judicial. Hay que acordarse de la democratización de la justicia, cuando se intentaba no solamente cooptar, sino elegir hasta los propios integrantes del Consejo de la Magistratura por voto directo. ¿Cuál es la agenda de este nuevo orden social que se quiere reeditar? Bueno, un Estado que va por todo. Lo que quedó a mitad de camino con la 125, hoy se reedita con la idea de intentar la expropiación de Vicentín, que, es una prueba piloto, porque el mensaje es mucho más fuerte. El mensaje es: el Estado que te auxilia en una crisis tiene derecho a apropiarse del sector privado cuando ese sector privado no tiene respuestas. Entonces, a mí me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Yo creo que Cristina jugó con muchísima inteligencia, fue la articuladora de un triunfo electoral, pero también nos pone en evidencia que el poder no ha cambiado en la Argentina. Y el poder vino quizás potenciado de volver mejores, volver perfeccionados para retomar una agenda que me parece que no cumple las expectativas de quienes han acompañado, fundamentalmente un sector que pensaba, reitero, en un presidente que tenga la capacidad de convocar al diálogo para abordar los graves problemas que tiene la Argentina. Y lejos de convocar al diálogo, me parece que la imposición y la intolerancia se imponen con mucha fuerza hoy en el país. ¿Se comunicó Cristina Kirchner después de esto con vos para pedirte disculpas, para explicarte? ¿Alguna comunicación, algún contacto de ella con vos hubo después de lo que pasó la semana pasada? No, nosotros con la presidenta hemos tenido 2 reuniones institucionales. La primera vez fue en labor parlamentaria cuando asumió y después no tenemos diálogo con la presidenta. La interlocución es el presidente del bloque de Frente de Todos, pero convengamos que, hay una lógica de poder que no cambia.
y para que fundamentalmente esa lógica no va a cambiar. Lo que sí también yo quiero dejar muy en claro que hay una voluntad de defender los valores y principios que sustentaron no solamente ese 40% que acompañó a Cambiemos, sino esos valores y principios de poner freno a esta idea de ir por todo, de redoblar la apuesta. Y acá nosotros estamos en el Senado con nuestro interbloque y con otros interbloques para frenar esta avanzada y para tratar de encontrar cierto criterio de sentido común que se ha perdido en estos tiempos en la Argentina. Una última pregunta. Siempre se habló de que el peronismo del Senado, que conforma y que lidera, de hecho, la expresidenta Cristina Kirchner, estaba cerca de los 2/3, que son 48 votos. Pero lo que sacó la semana pasada son 41 votos. Están muy lejos de esos 48 votos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se achicó el número de votos que tenía el peronismo? ¿Hubo gente que no aguantó más estar cerca del kirchnerismo? ¿Qué es lo que pasó? Porque además de los 2/3, quiero aclarar, se necesita para muchas cosas, entre otras para nombrar y para dar acuerdo al procurador general, al jefe de los fiscales, que ya hay un juez propuesto para ese cargo, que es el juez Daniel Rafecas, ¿no? Esos 2/3 no solamente son un freno desde lo institucional, Joaquín, para tratar de avanzar con determinadas designaciones que puedan requerir mayoría calificada. Esos 2/3 son, yo te diría, el bastión de defensa de los intereses colectivos de la sociedad. Entonces, cuando el interbloque de Cambiemos son 25 senadores, esos 25 son 29, bueno, hay 29 senadores que estamos comprometidos en una Argentina mucho más moderna y previsible y con respeto a las instituciones republicanas. Así que me parece a mí que cuando se intenta redoblar, apretar y extorsionar, ese lenguaje no ha cambiado. Bueno, también quiero decirle que así como hay una coalición que gobierna y que no se reconoce como tal en el país, hay una coalición muy firme y muy cohesionada que va a estar dispuesta a estar siempre al frente para frenar todo tipo de tropelías que se intentan cometer desde este gobierno. Te agradezco mucho, senador. Que tengas muy buenas noches. No, gracias a vos, Joaquín. Carolina Moroso, con un tema que tiene que ver con la pandemia. Así es, que tiene que ver con la pandemia y con el impacto económico, Joaquín. Mucho se ha hablado de esto, pero es el otro frente de la pandemia. Y en la Argentina, un país que arrastra problemas estructurales de los que vos has hablado tantas veces, por supuesto que se hace sentir y hace pensar en cuál es el horizonte para los próximos meses. Ya de por sí, Joaquín, hoy tuvimos la noticia, la foto de abril realmente... Claro. Es muy, muy alarmante. Más del 24%. 26,4% de caída interanual, es decir, de caída respecto del mismo mes del año pasado. Que estábamos mal, Que ya estábamos mal, o sea, la Argentina ya viene arrastrando un proceso recesivo, con lo cual, con algunos problemas de difícil erradicación, como por ejemplo la inflación, que impacta, por supuesto, en la calidad de vida, en el poder adquisitivo de la gente. Bueno, te voy a hablar de algunos números. Hay un informe muy interesante de Naciones Unidas que se llama COVID-19 Impacto Socioeconómico y Ambiental. Es largo, es extenso, sí, pero creo que tenés muchos papeles. Pero vale la pena realmente verlo, Joaquín, porque no solamente hace hincapié en el aspecto económico y social, sino también, por ejemplo, en otros frentes y en otros conflictos que abre la pandemia, como la salud emocional, la salud psíquica, y es muy interesante lo que dice al respecto. Pero hablemos de la economía. A ver, cita una estimación de la OCDE, la Organización para de Cooperación y Desarrollo Económicos. Básicamente lo que dice esta estimación es que la economía argentina va a caer un 8,2% en 2020 si la pandemia se controla, y prevé hasta un 10% de caída si hay un segundo brote de coronavirus en el país. Este número se parece bastante a la proyección, este segundo número, ¿no? A ese 9,9 de proyección del Fondo Monetario Internacional. Realmente son números altos, ¿no? 24.000 locales, solo para tratar de verlo en las calles, ¿no? En cómo se viene plasmando esto. 24.000 locales cerraron en Capital Federal desde el comienzo del aislamiento obligatorio, ¿no? Mayormente los sectores golpeados son el sector gastronómico, bien lo sabemos y lo podemos ver caminando por nuestros barrios,
Al respecto, FEGRA, que es una cámara que nuclea a los gastronómicos y hoteleros, lo que relevó en una encuesta es que el 70% prevé el quiebre de su negocio si la situación continúa, ¿no? Y la cifra escala al 75% en el caso de los gastronómicos y al 65% en el caso de los hoteleros. Simplemente para hablarte de un sector particularmente golpeado. El dato de los 24.000 locales es un dato de FECOBA también en Capital Federal. Bien. Con respecto al impacto social, fíjate vos este número que realmente eriza la piel porque ya de por sí es una cifra insoportable, ¿no? La de la pobreza en la Argentina y la pobreza entre niños, niñas y adolescentes. 58,6%. Cerca del 60%. Es el porcentaje al que podría escalar la pobreza entre niños y niñas hacia fines de 2020. Hay que considerar que está en el 53%, ¿no? Ya... Por eso te decía, ya una cifra insoportable. Entre 750.000, según este mismo informe que cita datos de la OIT, entre 750.000 y 852.000 empleos podrían perderse en la Argentina este año. Realmente es mucho y explica también la proyección anterior. Pero yo me quedo un poco con lo que decía Valent, ¿no? Un representante de Naciones Unidas aquí en la Argentina, que es que el gran temor, y también por la historia reciente de las crisis argentinas y de este ciclo de crisis, ciclos de crisis permanentes que parecemos vivir, el gran temor es que esto, que podría ser coyuntural, se transforme en algo estructural, ¿no? Crónico. Exactamente, que ese bolsón de pobreza sea cada vez más grande y que la Argentina ofrezca cada vez menos posibilidades para la movilidad social de tanta gente que se queda fuera de todo, ¿no? Claro. Gracias, Carolina. A vos, Joaquín. Quiero empezar por el tema de los runners. De los runners a los que le han limitado la acción, digamos que salgan a hacer algo de gimnasia afuera de sus casas, que por un lado extraña porque hay países serios en el mundo como Suiza, como Francia, que nunca impidieron que la gente saliera de sus casas para hacer cierto movimiento, cierta gimnasia fuera de su casa. Nunca, y sin embargo, no les ha ido peor que en la Argentina. Creo que el tema de los runners es una bronca, expresa una bronca del kirchnerismo o del peronismo con la capital federal, con los porteños. Primero fue la culpa de la pandemia, la tenían los chetos que habían viajado al exterior, y todos los chetos eran de la capital, por supuesto, y después, ahora los runners, y insistieron tanto con los runners que el ministro Ginés González García tuvo que decir, ministro de Salud, que los runners los iban a limitar simbólicamente, aunque no era necesario. Yo creo que así, con broncas a sectores sociales, a personas, no se puede gobernar un país. Y entonces nos tenemos que ir al otro tema que estuvimos tratando recién con el senador Naidenoff. Lo que el Senado hizo la semana pasada, ilegalmente, como bien lo relató el senador, para investigar a la empresa Vicentín, pero sobre todo al Banco Nación, en la época de Macri, porque le dio préstamos a Vicentín. Ahí hay una causa penal que la tiene el juez Ercolini y el fiscal Policita, están investigando al banco por los préstamos que le dio a Vicentín. Digamos, hay investigaciones hechas, no se necesita una comisión investigadora más. Y mucho menos creada de manera ilegal por el Senado de la Nación. Hay que aclarar una cosa, Vicentín no es Lázaro Báez. Vicentín tiene 90 años de vida y hace 50 años que es cliente del Banco Nación. Por todos los gobiernos, incluido el de Cristina Kirchner, le dieron créditos y prefinanciaciones importantes a Vicentín. Tan es así que creció en los años de Cristina Kirchner, crecieron los créditos mucho más que durante el periodo de Macri. Mucho más que antes. Pero que investigue la justicia, que tiene la obligación de ser imparcial. No una comisión investigadora que lo que está buscando, me parece, es la revancha y la venganza con respecto del gobierno anterior. Pero esto va a terminar como cuando decían que había que investigar la fuga de capitales, porque se habían llevado miles de millones de dólares
habían cambiado pesos por miles de millones de dólares, los amigos de Macri, para llevarse fuera del país, llegaron a decir que los créditos del Fondo Monetario Internacional eran para que los amigos de Macri se llevaran la plata al exterior. La primera lista que se filtró mostraba que había más amigos de Cristina y de Néstor Kirchner que de Macri. Se terminó la investigación ahí. En cuanto se conoció esa lista, nunca más se volvió a hablar de la fuga de capitales. Está pasando con los servicios de inteligencia. ¿Cuántas investigaciones hay ya promovidas por el kirchnerismo, tanto en la justicia federal como en el Congreso, con la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia? Y nadie habla, o se va a hablar en algún momento, de una causa que es muy importante y que la tiene el juez Marcelo Martínez Giorgi. Esa causa investiga carpetas que se encontraron en la casa de Cristina Kirchner, las encontró el juez Claudio Bonadío, ahora está muerto, pero Bonadío no se hizo cargo de esas carpetas. Eran carpetas con informe de los servicios de inteligencia donde había informes de conversaciones telefónicas de empresarios, de reuniones empresarias, de políticos como Francisco de Narváez, por ejemplo, que en su momento fue una amenaza seria para el gobierno de Cristina Kirchner. Todo eso, cuando lo vio Bonadío, dijo, no, esto no es asunto mío, porque yo estaba allanando la casa por otra razón, la separó, la mandó a sorteo y el sorteo dio en el juzgado de Martínez de Giorgi, que entre paréntesis no hizo nada hasta ahora. Entonces digo, todo esto termina como algo que la investigación, las supuestas investigaciones no son solo investigaciones hacia el gobierno anterior, sino también hacia todos los gobiernos anteriores. Por eso creo que se equivocan políticamente y oportunamente con semejante campaña de persecución de lo que pasó en 4 años, que no, son 4 años y no 12, como los que gobernaron los Kirchner. Chao, hasta el lunes.